Primer partido del campeonato para Gimnasia frente a River. Se van a encontrar dos equipos que... Lo decís así porque hubo Gimnasia local, nada más que por eso, supongo. Gimnasia es local, va a ser local en el Bosque, eso Porque espero. si por Eso espero. envergadura seguramente tendrías que decir River Gimnasia, pero bueno, yo te perdono esas cosas. No, el local se dice primero. De todas maneras, si uno pispea en el corazón, sabe cuál es más grande. En el corazón de cada para uno. uno de cada uno, sí. Pero no, indudablemente River es uno de los grandes del mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, Gimnasia... Un grande muy venido. En buenas y en malas, Gimnasia ahí siempre está. Muy venido a menos. Cuando vos ves que antes los jugadores se desesperaban por llegar a River, hoy no hay desesperación por llegar a River. Bueno, sigue siendo una referencia igual. Sí. ¿Es cierto que la hinchada no lo quiere a Rogelio Funes Mori? Como han salido a decir. Sí, yo creo que Rogelio Funes Mori es un jugador con condiciones que me parece que tiene las mismas características de indefinición frente al arco que tenía Silvani. ¿Qué había pasado? No sé si te acordás del trauma. Cuando Pasarela llegó, aquella ya por el año 91, estaba Batistuta y él lo dejó ir. Se fue a Boca, fue el goleador después que todos conocemos a Batistuta. Y con Silvani temió que le pasara lo mismo. Entonces lo retuvieron, pero indudablemente Silvani no tenía la capacidad ofensiva de Batistuta. Y puede ser que Funes Mori, todos los goles que erra en River, que son muchísimos, tal vez lo haga en algún club a donde vaya, pero en River me parece que se le agotó el crédito. Bueno, no es sencillo para quien quiso todas las inferiores ahí y que tenía una expectativa depositada en su propio club. Sí, el caso de Funes Mori es muy extraño porque él jugó en Estados Unidos, entró a partir de un reality, no siguió la característica habitual de aquel que sigue las inferiores. Desde la novena para... No fue así. De pronto llegó a River después de eso, en medio de la malaria de River y, no sé, entró a jugar en tercera o reserva ya directamente. Mirá vos. No, creía que venía de un poquito antes. Esa... Como Lamela u otras figuras que se destacaron desde chicos ahí. No, claro, Lamela. El caso más notable, me parece, de estos jugadores ha sido de Alessandro, que River lo cedió en su momento a Inglaterra cuando tenía 17, 18 años. Apuntaba a Alessandro como un seguidor, émulo de Maradona. Es muy buen jugador Alessandro, pero obviamente no de esa envergadura, ¿no? Te digo un nombre para Gimnasia, Rasic, número 9, con talento y con definición. 3 tipos que van a tener que estar en la selección. Claro, uno dice, ¿cuándo a los equipos chicos los convocan a la selección? En la mirada que tiene la AFA habitualmente, pero Monetti, Rinaudo y Rasic, el arquero Monetti, el 5 Rinaudo y el 9 Rasic podrían estar en el 2014. Rinaudo está en Portugal ahora. Está en Portugal. Está y Rasic no lo tengo. ¿De dónde viene? Inferiores. Una creación del Bosque. ¿Qué tipo de centro forward es? Cabeza levantada, con definición, pero con talento. Con talento. Así que vamos a ver. Ahora, hablando de talento, no siempre se ve talento en la elaboración de las campañas, ¿no? Hay algunas que son... cono del silencio, así no quedamos mal con nadie. Yo aprecio las personalidades, me gusta la gente con garra para salir adelante. Ahora llega un punto donde yo no voto a alguien porque está en silla de ruedas o porque tuvo cáncer. Yo no lo voto por eso. En todo caso lo voto si tiene un proyecto que me representa. No sé cómo vivís vos esta campaña, Hugo, ¿no? No, me parece que el ejemplo más notable de esto ha sido esta entrevista de Alejandro Fantino a Sergio Massa, ¿no? En ese aspecto me parece que lo del TBR fue un hallazgo, porque colocó las frases de Sergio Massa con la de un delirante que en un programa de Susana Jiménez en Calzoncillos hablaba del amor, de la fraternidad, de la igualdad. ¿Sabés qué me hace acordar? Desde el jardín. Desde el jardín, efectivamente. Y al mismo tiempo iban intercalando frases de Massa con este señor en calzoncillos y con el Pastor Jiménez. Y no encontrás diferencias realmente. Mirá lo que será
que ahora, al lado de Sergio Massa, Daniel Scioli parece Lenin. ¿Viste? Una definición tan categórica como hizo. No se tiene que estar con el modelo o contra el modelo. No se puede estar medio embarazado. No forma parte de las definiciones de Daniel Scioli, este tipo de frases. Ahora parecen impensables en boca de Sergio Massa. En términos de definiciones políticas, he seguido este nuevo tramo de discursos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en distintas instancias, algunas culturales, otras sociales, otras internacionales. Se puede decir lo que fuere, ahora aventaja como oradora, aventaja como mirada política a el conjunto de propios y ajenos de un modo abismal, ¿no? Todos los discursos tienen contenido Muy político. fuerte. Claro, debate política. Claro. Uno puede decir, no, en este punto no me interesa, en aquel sí, esto lo voy a apoyar, pero lo cierto es que esta mujer sabe lo que quiere, propone lo que le parece mejor para su gobierno y lo lleva adelante con fundamentos. Sí, sí, sí. No, eso está fuera de duda. Después entramos en todos los cuestionamientos que uno puede hacer. Una vez dicho eso, que me parece imprescindible para iniciar una conversación sobre Cristina, algunas cosas remanidas en el sentido de esas expresiones en inglés que a mí me chocan realmente, el too much y todo ese tipo de cosas. Innecesaria. Absolutamente innecesaria, no sé para qué las hace. Incluso hay gente que le sale bien, hay determinadas cosas. Yo digo, a mí no es un tipo que me guste, pero me doy cuenta que Pettinato, sus grotescos, a él le quedan bien. Cualquiera que hace lo de Pettinato es un grotesco meramente. Hay gente que le queda bien. Y hay cosas que a Cristina que no le quedan bien, que sería bueno que alguien le dijera, bueno, esto no, porque no es lo tuyo. ¿No? A algunos le pega, a otros no. Algunas cosas a Cristina no le pegan, pero me parece que no hay nadie que se anime a decirle, me parece que por ahí no es la cosa. Aún así, insisto, no, eso está me llamó la atención, hablando de grotesco, más en términos políticos, esta coalición Pino-Carrió, ¿no? Y verlos caminar por aquí, por San Telmo, no, llevando una bandera anticorrupción, hablando del petróleo, con mucha energía. Digo, a mí no me molesta que alguien, Pino Solanas peleó por YPF en los 90, recibió un tiro por oponerse a la privatización, pero no parece ser el lugar adecuado para hacer una campaña denunciando presuntos dolos en materia energética al lado de Elisa Carrió. Esos carteles que están en la calle con la imagen de Pino Solana y de Elisa Carrió me hace recordar a una película vinculada a la tercera edad, Aster y Fred, creo que se llamaba, que protagonizaba China Zorrilla y un actor español, que encontraban un amor tardío, ya en la época en que cuidan a los nietos, encontraron un amor entre ellos fruto de dos soledades. Y acá también, el fruto de dos soledades. Soledades, además, sin el favor electoral, claro. Con una extrañeza que se observa, ¿no? Que es la actitud de Victoria Donda frente a todos estos movimientos que se vienen suscitando, porque creo que Victoria Donda fue, de algún modo, víctima, pero a su vez beneficiaria de este ciclo político que se abrió de reconocimiento a la lucha por los derechos humanos. A mí me duele un poco observarla en esa posición, cuando aún sin pertenecer al oficialismo ella podría tener una actitud distinta. Aún siendo oposición, podría tener un planteo completamente diferenciado de lo que ha sido esta suerte de crítica per se, natural y a raudales, por parte de los segmentos que golpean al gobierno por izquierda, por así decirlo, pero en realidad están fomentando otro tipo de instancia. Yo la veo muy mal a Victoria Donda y me parece, es difícil efectuar en el 2013 un pronóstico a 4 o 5 años, pero temo que termine recorriendo un camino similar al de Patricia Bullrich. Eso sí que sería realmente desasosegante, ¿no? Patricia Bullrich está tal vez en
en la cumbre de su carrera conservadora, por así decirlo. Todavía no logro imaginármela a Victoria Donda en ese flanco, pero no es imposible. No Entiendo lo que estás atisbando en el horizonte, Hugo. Sí, sí, y debo decir que es una chica que en los últimos años ha hecho más hincapié en exponer su físico que sus ideas, y esto ya es un elemento complicado. Su historia es dramática, Claro, es una historia realmente dramática la de Victoria Donda, y eso siempre le ha abierto una carta de crédito, aunque hay elementos de esa historia que cuando uno conoce en su integridad esa historia, sin entrar a juzgar, porque sobre el dolor, sobre las actitudes, es imposible, pero brevemente. Victoria Donda es, bueno, su madre murió, fue asesinada en la ESMA, pero el apropiador es Asik. Asik era un tipo, se lo conocía como Piraña, fue uno de los torturadores de la ESMA. Asik no solamente apropió a Victoria Donda, sino que apropió a la tercera hija del matrimonio Ruiz Dameri. La tercera hija también nació en la ESMA. Es decir, que Carla, en realidad Laura Ruiz Dameri, llamada Carla por sus apropiadores, y Victoria Donda nacieron en la ESMA. Ambas fueron apropiadas. Pero a su vez, la hermana biológica de Laura Ruiz Dameri, Victoria Ruiz Dameri, hizo esfuerzos ingentes para restablecer el lazo familiar. Y Victoria Donda, que tiene en carne propia una situación parecida, porque su hermana biológica forma parte de las huestes de Cecilia Pando, no ha hecho nada para favorecer esa relación. Yo creo que a veces, y esto ya viendo un panorama más general, ser crítico desde la izquierda, a rajatabla, permite retomar ciertas costumbres culturales conservadoras, pero que quedan mal, y es mejor asumirlas desde otro perfil. Pero hay un reencuentro con una zona social que dice, sean cualquier cosa, menos esto. Creo que ahí hay un tema psicológico de fondo que tal vez consultando a algún especialista en un próximo programa lo vamos a desanudar. Vamos a una pausa. Cuántos temas que tenemos sobre la mesa, pero no quiero dejar pasar, Hugo, felicitaciones, 10 años del tren. Bueno, muchas gracias. A toda máquina. A toda máquina, un emprendimiento del cual vos también formaste parte. La verdad que en aquel 7 de julio del 2003 era difícil de imaginarse que íbamos a estar en julio del 2013, ¿no? Hemos hecho prácticamente... Qué felicidad, la continuidad rinde su fruto. Sí, rinde su fruto, rinde su fruto. Y vos sabés que estamos haciendo un ciclo especial con la presencia de figuras muy importantes como Marion Weifel, como Eduardo Braunstein, como Quique Pessoa, como Víctor Hugo Morales. Y bueno, ustedes, vos, Borojowski también van a estar presentes. Foster posiblemente esté esta semana, va a estar Alejandro Horowitz, el antropólogo Alejandro Grimson. No, mucha gente importante. Bueno, importante es el programa en sí mismo. Creo que han logrado dar una señal, un lugar en el dial a las 8 de la noche que no siempre es fácil de encontrar, de disfrutar, pero además de oír ideas. Ayudar a pensar, que es lo que a mí me gusta a nivel comunicacional. Sí, nuestro programa tiene ese sello distintivo. Ahora tenemos competencia política en emisoras importantes. En Continental está María O'Donnell en el mismo horario, que se extiende, va de 7 a 9 ella. Está Elías Sheff en Radio Mitre, que no sé si llega hasta las 9 también, porque ese espacio estaba más con programas que no eran políticos. Creo que en Radio América, que tiene también una programación política, creo que a esa hora está algún periodista de Página 12. Es decir, se ha abierto un poco
El juego. Sí, el espectro radiofónico. Bueno, yo creo que a nivel comunicacional la Argentina ha crecido, a pesar de todas las dificultades, de todos los debates existentes. Hay un interés público por la información, hay un interés por el debate y hay también un interés por buscar nuevas vías de comunicación. Yo lo que no haría, así como respaldo el planteo de los presidentes del UNASUR, porque nadie tiene derecho a espiar lo que vos hacés, tenés soberanía en términos comunicacionales y en otros aspectos. Yo no haría blanquismo, ¿no? Yo no iría a romper las máquinas. Sin la imprenta, hoy no leeríamos ni a Jauretche ni a Marx. Entiendo que inicialmente los que decidían qué imprimir eran los que compraban la imprenta. Siempre pasa así en un ciclo de democratización de la tecnología. Hay una concentración y hay una apertura. Considerar que Internet es el mal, considerar que porque la CIA tiene acceso, es, por un lado, negarnos una herramienta importantísima. Lo que ha generado la web en este último decenio es mucho más allá de lo que hemos imaginado en las mejores películas de ciencia ficción los seres humanos. No solamente eso, Gabriel, viste que siempre nos decían, creo que era una de las 7 maravillas de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría. Claro. La Internet supera largamente a cualquier biblioteca que uno se pudiera haber imaginado. Exactamente. Eso es un dato relevante. Y no es un tema, una propiedad ni de Bill Gates, es una propiedad humana, una propiedad colectiva por la que hay que dar batalla. Pero hay que pensar además, si vos vas a un acto, te sacan la foto. Si vos firmás una solicitada, aparece tu nombre. Es imposible tomar partido sin trascender, sin que alguien se entere de lo que estás haciendo, a menos que seas un topo, ¿no? Una especie de... y a partir de allí que jugás con las reglas del juego de los otros espías. En ese sentido creo que hay que limpiar un poco esta paranoia de las últimas semanas a raíz de casos genuinos. Assange por un lado, Snowden por el otro, pero hay que limpiar esa paranoia y señalar, miren, las herramientas que hemos sabido construir a través del mailing, del Facebook, del Twitter, a través de los blogs, a través de las webs, llevémoslas adelante a fondo, porque si nosotros las abandonamos, quedan en manos de aquellos que tienen capitales como para llevarlo adelante y nos autoexcluimos de un juego muy valioso a nivel informativo. Me parece que a esta altura del avance tecnológico sería imposible, porque uno mismo, el día que se queda con unos pocos minutos en Internet, parece que estuviera fuera del mundo. Así que no, me parece que la herramienta es insustituible, como tantos otros elementos tecnológicos, ¿no? Como yo tengo un largo recorrido y vengo de colonias pobres de Entre Ríos, yo soy anterior a la heladera, cuando la fiambrera era la heladera. Claro, el hielo seco. Claro, el hielo, la heladera hielo, ¿no? Que se colocaba las barras y había una canilla por el cual salía después el agua del hielo derretido. Así que imagínate, desde la fiambrera y la heladera hielo, a Internet y los celulares, a la pantalla digital de televisión, es un mundo en apenas 60 años, ¿no? Es algo impresionante todo lo que uno hasta se preguntaría hasta dónde se podrá llegar, ¿no? Y creo que tenemos futuro abierto, ¿no? Tenemos un futuro realmente muy fuerte comunicacionalmente y tecnológicamente. Todavía, por ejemplo, no se ha desarrollado la tecnología con hologramas, todavía estamos en tapas duras, pero en realidad si vos estás comiendo en muy poco tiempo, si tu deseo es ver televisión, va a aparecer así al lado de tu mesa y así con el chat, así con los mails, entre muchas otras variantes que se van abriendo. Y todo esto hay que trabajarlo creativamente. Uno de los países que mejor ha aprovechado ha sido la Argentina, la nueva tecnología, sobre todo la elaboración de webs y de blogs. Ahora, la sociedad argentina en ese aspecto es una sociedad muy peculiar porque primero, no existe en el mundo 5 canales de noticias. En todos los países hay un canal de noticias, no hay 5 canales. Es el país en América Latina que tiene la mayor cantidad de abonados de cable en relación a su población.
En materia de celulares, se habla de 50 millones de celulares con una población de 40. Es decir, que la incorporación de los avances tecnológicos se hace con mucha rapidez. Y con esto de entregarle computadoras a los pibes, Claro. que tampoco es habitual en el resto del mundo, creo que se ha dado un paso importante para que eso se expanda. Hay un Big Bang aquí. Ojalá esto tenga repercusión en el desarrollo económico y cultural argentino. Digo el desarrollo económico porque guarda relación con el rumbo planetario, con el rumbo del UNASUR. Hasta ahora el UNASUR, con todas las dificultades, se ha puesto como una cápsula y sigue creciendo a su manera en un tramo en el cual el planeta no se ha desarrollado mucho. Pero estos Yo tengo la organismos- sensación que esta es la oportunidad para dar un salto importante hacia adelante. Estos organismos de creación latinoamericana son tan importantes como se ha revelado otra vez, en este caso con la, ¿cómo se puede decir? Canallesca, porque qué sé yo, cualquier adjetivación de las más adversas queda pequeña de lo que le hicieron a Evo Morales. Colonias norteamericanas como Francia, como Portugal, como Italia, como España, negándole el espacio aéreo a un presidente para revisar su avión. Parece inconcebible, sobre todo en eso, sobre todo en España, en Italia, daría la impresión de que, no sé, 30 años atrás sería impensable que se hubieran adherido a este tipo de solicitud norteamericana. Da la sensación, habría que cotejarlo con algunos datos, pero lo que hemos ido viendo, que Estados Unidos a su manera sale lentamente de la crisis. Hay intentos industriales en el interior, sobre todo en aquellos distritos con tradición de elaboración automotriz, hay fabricación de motores, hay algo más de empleo entre los 20 y los 30 años. Hay injusticias muy agudas, como es Estados Unidos, superiores a las que conocemos y a veces protestamos en nuestro país, pero hay como un intento de los demócratas de llevar el rumbo hacia algo que tenga una brizna de la política rooseveltiana. Europa no, Europa insiste, primero con un discurso lamentable, donde todo eso pasa a ser demagogia, populismo, pero además insiste en los planes de ajuste a rajatabla. Yo tengo la sensación que esta entente sojuzgada que has descrito vos, Hugo, Estados Unidos dominando naciones que tienen himno, bandera, elecciones, estados importantes a nivel histórico. Y Italia y Francia están dentro de las primeras 6 potencias del mundo, ¿no? Tiene que ver con una suerte de crecimiento aún más extremo que lo que la crisis le marcaba originalmente a Europa, ¿no? Habría que ver cómo evoluciona eso. Sí, me parece que la adopción de una política neoliberal profunda permite, en realidad diluye la soberanía nacional en aras del poder dominante. Lo hacen en Europa en favor de Alemania y a nivel del planeta lo hacen a favor de Estados Unidos. Creo que en ese sentido la Argentina tiene que apretar el acelerador en su propia soberanía, ¿no? ¿Cómo lo ves el rumbo económico en este último tramo? Me parece que está faltando una conducción más homogeneizada, ¿no? Me parece que es muy fragmentado lo que se hace. Y esa fragmentación de pronto establece una especie de anulación de determinadas medidas. La seguimos, Hugo. Ok, hasta la próxima semana.